Hoy vamos a aprender cómo copiar cualquier pieza en 3D. Incluso si no tienes la pieza y tampoco sabes cómo diseñar en 3D. Desde medir el objeto hasta sacar una simple foto, y todo esto te lo va a explicar un experto en Fusion 360, Alex, un ingeniero electrónico que lleva años desarrollando máquinas en el sector de la impresión 3D. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En este pequeño vídeo os voy a enseñar dos formas rápidas de copiar cualquier pieza en Fusion sin tener ni idea de Fusion. Dicho esto, vamos a empezar con el primer método, en donde os voy a enseñar cómo replicar cualquier pieza usando simplemente un pie de rey y nuestra pieza. Así que vamos a ello. Para hacerlo vamos a usar Fusion, así que vamos a entrar en Fusion y como veis tengo aquí una pieza de ejemplo que es la que queremos replicar. En nuestro caso tendríamos nuestra pieza real, pero yo para explicaroslo voy a usar una pieza diseñada ya en 3D. Lo primero que vamos a hacer es, con nuestro pie de rey, empezar a medir distancias ya conocidas. Por ejemplo, desde esta arista hasta esta arista y desde esta arista hasta esta arista. Vamos a ello. Con nuestro pie de rey mediríamos de aquí a aquí. En mi caso yo estoy usando la I, pero nos mediría aproximadamente unos 200 milímetros. Abriríamos un nuevo proyecto y esta opción de aquí es la de crear boceto. Para los que no tengáis ni idea de Fusion, simplemente las piezas se crean usando bocetos y de bocetos extruimos para crear nuestra pieza en 3D. ¿Qué quiere decir extruir? Pues simplemente llevar nuestro boceto 2D a una tercera dimensión. Así que abriríamos un nuevo boceto y seleccionaríamos un plano. En este caso, el plano de planta. Con este icono de aquí nos podemos mover el plano y si lo seleccionamos lo podemos poner en perpendicular al plano. Así que nos pondríamos en un nuevo plano y crearemos un rectángulo, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir con nuestro boceto, recuerda quedarte hasta el final del vídeo, ya que en el último método os voy a enseñar cómo replicar una llave compleja como esta sin tener ni idea de Fusion, que os puede salvar de un apuro. Entonces aplicaríamos la medida que acabamos de medir en nuestra pieza real, que es de 200 milímetros. Sabemos que de esta distancia a esta distancia, desde esta arista a esta arista, hay 200 milímetros. Con la letra D del teclado podemos poner una distancia, una cota de 200 milímetros. Lo siguiente que haríamos, pues medir la otra distancia conocida. Iríamos a nuestra pieza real y mediríamos con la I, en este caso, de un punto a un punto, y nos darían 100 milímetros. Así que vosotros, en vuestro caso, con vuestra pieza real, con el pie de rey, mediríais la distancia que queréis medir y lo replicaríais en el boceto. Hemos dicho que era una distancia de 100 milímetros, así que con la letra D acotamos de un punto a otro con 100 milímetros. ¿De acuerdo? Y como veis, ahora el boceto queda completamente definido y por esta razón todas las líneas dejan de ser azules y quedan de color negro. Un boceto cuando está definido quiere decir que todas las cotas, todas tienen una distancia definida. Una vez hemos diseñado el boceto de nuestra pieza, de la estructura de la pieza, tenemos que empezar a replicar esta parte de aquí. ¿Cómo podemos replicar una pieza que tiene, por ejemplo, radios, que tiene círculos? ¿Cómo podemos medir estos círculos? Pues en este caso os voy a enseñar cómo poderlo hacer de una forma muy rápida y sencilla. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestras distancias conocidas. No podemos medir desde el centro del círculo porque no tenemos una referencia para medir el centro del círculo. No sabemos con el pie de rey, nuestra pieza real, dónde está el centro del círculo. Así que lo que sí que sabemos es dónde está la tangente del círculo, este punto de aquí. Así que vamos a medir con nuestro pie de rey de aquí a aquí y lo vamos a marcar en nuestro croquis. En mi caso voy a crear un boceto y voy a crear una línea que sea vertical y que sea tangente con el círculo. Así que le vamos a ir a restricciones, en donde podemos marcar tangencias y vértices, y hoy si una línea es horizontal o vertical o coincidente, y le vamos a decir que sea tangente. ¿De acuerdo? Y una vez tenemos una línea de referencia, podemos medir de un punto a otro. Así que vamos a con la I y vamos a medir de un punto a otro. Y nos da unos 90 milímetros. Así que nos volvemos a nuestro croquis y vamos a crear un rectángulo de referencia que vamos a aplicar nuestra cota con la letra D de 90 milímetros. Una vez hayamos hecho esto, simplemente tenemos que medir otros dos puntos conocidos, que son de aquí a aquí y de aquí a aquí.
Así que simplemente con la I, en vuestro caso con un pie de rey, mediríais y os daría una longitud de unos 15 milímetros. Así que iríais al boceto y aplicaríais vuestra medida. Seleccionaríais de esta arista a esta arista y con la letra D aplicáis vuestra cota de 15 milímetros y haríais lo mismo por el otro lado. 15 milímetros. Una vez hayamos hecho esto, sabemos que dentro de este rectángulo tiene que haber un círculo tangente a este vértice. Por tanto, vamos a dibujar un círculo que sea tangente a estas tres aristas. Y así ya habríamos replicado nuestra pieza sin tener el centro del círculo accesible para poderlo medir. Y iríamos a nuestro boceto y nos iríamos a crear y iríamos a la opción de círculo. Allí escogeríamos un círculo y crearíamos un círculo. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es que fuera tangente a todos nuestros vértices. Así que seleccionaríamos la circunferencia, seleccionaríamos una de las aristas y nos iríamos a restricciones y tangente. Y haríamos lo mismo para las otras aristas. Aplicamos una tangencia de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y como veis, todo el croquis queda definido. Es muy importante que usando Fusion siempre tengamos todas las distancias definidas, ya que de no ser así, pues luego se nos puede mover porque no estaría definido y nos podemos encontrar con que las piezas no encajen o otros tipos de problema. Una vez hecho esto, podemos extruir, que la opción de extruir la tenemos en sólido, y nos iríamos a crear y tenemos la opción de extruir, que como he dicho antes es la opción de pasar de un boceto de 2 dimensiones a un objeto de 3 dimensiones. Así que iríamos a extruir y simplemente extruiríamos la distancia que hayamos medido. Así que iríamos a nuestra pieza real y mediríamos el grosor de nuestra pieza. En este caso sería de 5 milímetros. Así que volveríamos a la opción de extruir y extruiríamos 5 milímetros. Y de esta forma tan sencilla podríamos replicar una pieza sin prácticamente tener ni idea de Fusion. Ahora sí, chicos, vamos por la última parte del vídeo en donde os voy a enseñar cómo podéis replicar una llave sin tener ni idea de Fusion usando este método. ¿En qué se basa ese método? Se basa en usar una imagen para poder escalarla y luego todas las medidas que hacemos en esta imagen que estén a escala, es decir, sin que no tengamos que ir midiendo de punto a punto todos los puntos de la llave, sino que lo podemos hacer de una forma rápida simplemente usando la imagen de referencia. Para ello lo primero que vamos a hacer es tomar una imagen de perfil de nuestra llave e importarla a Fusion. Aquí vamos a entrar en Fusion y como veis yo ya tengo mi imagen diseñada para poder ir más rápido a la hora de explicarlo, pero vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a crear una nueva pieza. Ahí entramos en Fusion y vamos a ir a insertar lienzo. Y una vez insertemos el lienzo vamos a insertar nuestra imagen y la vamos a pegar en uno de los planos, cualquiera. Nos vamos a colocar nuestra imagen del modo que nos sea más fácil. Y lo primero que debemos hacer es escalar esta imagen. ¿Cómo podemos escalar la imagen? Pues muy simple. Vamos a tomar una medida de referencia. En este caso va a ser la longitud de la llave. Así que con nuestro pie de rey vamos a tomar esta única medida que nos va a servir de referencia para todas las demás que usemos usando la imagen de la llave. Así que vamos a crear un boceto en el mismo plano y vamos a crear una línea de la longitud que hayamos medido. En mi caso, de 50 milímetros. Así que damos con la D la distancia, marcamos la distancia de 50 milímetros de la línea y vamos a terminar el boceto. Y ahora queda el paso de ajustar esta imagen a la medida que acabamos de aplicar en el croquis. Para ello nos vamos a ir a la barra de herramientas que tenemos abajo y vamos a arrastrar la imagen detrás del croquis para poder tener el croquis de referencia. Así que vamos con doble clic a entrar en la operación de la imagen y la vamos a mover y ajustar justo en la línea que acabamos de hacer del croquis. Así que más o menos
ahora me he pasado, poco a poco la vamos a ir ajustando hasta que encaje perfecto. ¿Vale? Más o menos ahora estaría bien. Y con esto ya tendríamos nuestra imagen a escala para luego poder hacer el croquis a medida. Voy a ir al proyecto en donde ya tengo la llave creada y os voy a enseñar cómo quedaría el croquis con los bocetos. Vale, como podéis observar, aquí yo ya tengo creado el croquis justo que cuadrado en la imagen. Como podéis ver, he usado solo líneas rectas. ¿Y por qué os preguntaréis? ¿Por qué he usado solo líneas rectas? Bueno, porque es mucho más sencillo crear líneas rectas que no ir aplicando redondeos en el croquis y luego extruir esta pieza y aplicar el redondeo después, porque es mucho más sencillo. Así que creamos el contorno usando simplemente líneas rectas y, como podéis ver, también marco esta pieza de aquí. ¿Por qué marco esta parte de aquí? Porque es la profundidad de la llave, la vamos a hacer aplicando el mismo método, pero para el plano frontal, es decir, cuando la llave está así, porque no es completamente recta la llave, sino que tiene ciertas cavidades que también se tienen que reflejar en la pieza que diseñemos. Así que primero creamos el croquis y extruimos, como podéis observar. El siguiente paso es aplicar los redondeos. Como veis, se aplican los redondeos de forma completamente personal, es decir, este redondeo no va a ser el mismo que en el de esta arista de aquí. Y se aplican los redondeos de forma que se ajuste a los redondeos de los valores reales de la llave. Una vez hecho esto, simplemente vamos a crear un nuevo boceto ya para poder hacer la parte frontal de la llave. En este caso también voy a cortar el agujero central de la llave, pero aquí no tendría mayor importancia, porque la pieza crítica, la parte crítica de la pieza es la llave en sí, no la parte de la llave por donde cogemos la llave, sino la parte que realmente abre la cerradura. Esto nos lo vamos a saltar y aquí viene la parte en donde aplicamos lo mismo, pero para la parte frontal de la llave. Como podéis ver, insertamos un nuevo lienzo. Os lo voy a ocultar el otro para que no os moleste, pero como podéis ver, insertamos un nuevo lienzo que justo coincida con la medida de la llave. Es decir, una vez hemos tomado una medida, todas las demás medidas van a estar a escala. Del mismo modo, si estas medidas están a escala, cuando insertemos una imagen ya no vamos a necesitar una segunda línea de referencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras que están a escala. Entonces, cuando hacemos la operación de extruir, la podemos hacer a escala. ¿Por qué? Porque tenemos aristas de referencia. Cuando insertamos la imagen, tenemos aristas de referencia que luego nos sirven para poder extruir a escala. Una vez tenemos nuestra imagen que está a escala en la vista frontal, pues simplemente vamos a replicar el mismo paso que hemos hecho antes, que es hacer el croquis del contorno con líneas rectas. Como podéis observar en el siguiente paso, tenemos un croquis del contorno de nuestra llave, pero de la vista frontal en este caso. Lo siguiente que hacemos es extruir. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a cortar toda esta parte de aquí. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos indica la parte frontal. La parte frontal de la llave, como podéis ver, la parte de perfil, nos indica que aproximadamente hasta aquí nos llega el corte. En verdad, el corte lo podíamos hacer hasta el final, porque lo importante es el interior de la cerradura. El exterior nos da completamente igual. Mientras llegue al interior ya nos sirve. Pero bueno, para hacer que sea lo más realista posible, pues intentamos que todo coincida justo con la pieza real. Hacemos una operación de cortar hasta el final de la llave. Vamos a ocultar los bocetos. Aquí, como podéis ver, tenemos los bocetos. Y el siguiente paso ya sería dar detalles como los chaflanes, como los redondeos y etcétera, para hacer que coincida aún más con la llave real. Haciendo simplemente esto, la llave ya debería de funcionar. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es que las medidas encajen, y si las medidas encajan, la llave va a poder cerrar. Y dicho esto, como podéis ver aquí, aplicando un chaflán en esta parte de aquí, en esta parte de aquí y en la parte trasera, en esta parte de aquí, ya tendríamos nuestra llave que sería completamente funcional y que nos podría salvar
de un apuro, simplemente, pues como podéis ver, sabiendo lo mínimo de Fusion, es decir, sabiendo aplicar líneas y usando la operación de extruir y algún redondeo y algún chanflán. Con esto simplemente nosotros seríamos capaces de poder replicar una llave o cualquier otro objeto. Y como podréis haber visto, sin tener ni idea prácticamente de Fusion, es decir, simplemente sabiendo hacer un croquis con líneas y hacer operaciones de extruir, de operaciones de redondeo, operaciones de chanflán, importando imágenes, simplemente con estos conceptos, sabiendo estos conceptos, nosotros seríamos capaces de replicar una pieza compleja como sería una llave, e incluso que nos podría ser útil para salvarnos de un apuro en caso de que hubiéramos perdido una llave y la necesitáramos de forma urgente. Como podéis haber visto, este método nos permite de forma muy básica, teniendo los conocimientos mínimos de Fusion, sabiendo operaciones de extruir, de redondeo, saber haciendo croquis, sabiendo simplemente importar un lienzo, podemos replicar una pieza compleja como vendría a ser una llave, incluso de forma funcional. Así que esto es todo para este mini vídeo. Recordad que tenéis el link en la descripción del curso completo de Fusion, en donde explico al detalle un proyecto de ingeniería de principio a fin aplicado en la impresión 3D, aparte de todas las funciones que podemos usar de Fusion. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima. ¡Chao!